este es nuestro tema de hoy. Hoy, al entrar en Bizancio, nosotros lo que vamos a encontrar es una cultura fuertemente influenciada por las invasiones griegas de la época de Alejandro Magno. Estos territorios del cercano Oriente fueron parte de los territorios conquistados por Alejandro Magno hacia el 300 antes de Cristo. Cuando Alejandro muere, el imperio queda dividido en 4 partes y al mando de cada una de esas partes quedan los generales del ejército imperial. Por supuesto que la cultura griega siguió floreciendo en estos territorios, aún cuando pasaron a pertenecer al Imperio Romano, y ese florecimiento se dio en un diálogo con las culturas locales. Básicamente en esta región en donde se encuentra Bizancio, fue muy fuerte en este momento la influencia sirio-palestina, que había, por supuesto, entrado en contacto con la tradición del arte helenístico y, por extensión, con la tradición del arte clásico, del arte greco-romano. Aquí estamos para ubicarnos en el Imperio Bizantino. Fíjense que estamos alrededor del mar Mediterráneo. Fácilmente podemos ubicar a Roma en Italia y ver cómo hacia la derecha el mapa cambia de color y vamos a encontrar Constantinopla y toda esa parte más clara, coloreada de forma más clara, que abarca Europa, que abarca Asia y que abarca el norte de África, va a ser la extensión del Imperio Bizantino hacia el 565, nos dice acá el mapa, la época de Justiniano, ¿sí? Que fue una época floreciente dentro del Imperio Romano de Oriente. Lo que vamos a ver en nuestra clase de hoy es una gran confluencia y es una enorme cantidad de diferentes soluciones para las mismas inquietudes, para los mismos problemas, para las mismas situaciones, y muchas de esas decisiones tomadas van a seguir vigentes hasta el día de hoy. Les pido, por favor, que tengan en cuenta silenciar sus micrófonos, para que no haya filtraciones de audio que perjudiquen el contenido de la clase. Esta clase de hoy y las 2 clases que siguen son clases fuertemente atravesadas por el cristianismo, ¿sí? Todo lo que vamos a ver acá es justamente la irrupción de esta nueva religión y la forma en la que el arte se relaciona con esta nueva religión. Aquí tenemos, para hablar de arte bizantino, en este caso nos vamos a trasladar a una ciudad italiana, a la ciudad de Rávena, que estaba dentro de los territorios del emperador bizantino, y vamos a ver 2 iglesias, esta que está acá en nuestra imagen, que es San Apolinario en Clas, y luego vamos a ver San Vital, para poder visualizar 2 modelos distintos de resolver arquitectónicamente el espacio físico al que nosotros llamamos iglesia, en donde se va a reunir esa comunidad creyente en esa religión. Nosotros hasta ahora, cuando vimos distintos momentos de la antigüedad en Mesopotamia, en Egipto, en Grecia y después en Roma, vimos templos a las creencias de cada una de estas culturas. Y siempre dijimos que esos templos eran espacios exteriores, porque el pueblo no podía ingresar al templo, solamente ingresaba al templo el sacerdote, el oficiante habilitado por la jerarquía, y el pueblo se quedaba en la parte exterior. Y los sacrificios que se hacían a la divinidad siempre se realizaban en un altar que estaba situado en la parte exterior del edificio.
Con la llegada del cristianismo, este va a ser un primer cambio muy grande en el cual la comunidad es la que se junta a rezar y a conmemorar ese sacrificio, que en este caso va a dejar de ser un sacrificio de algún objeto, como podía ser algún tipo de animal, o la entrega de diferentes cultivos, ¿sí? Acá el sacrificio va a ser simbólico, va a ser básicamente la celebración de la misa, y se va a necesitar un espacio cubierto, con lo cual el templo cristiano va a ser un templo en donde va a tener que tener las suficientes características para poder albergar a una cantidad de gente en su interior. Este que tenemos acá delante nuestro es un templo de planta longitudinal o de planta basilical. Si bien nosotros llamamos basílica a una iglesia muy importante, en la antigüedad romana, la basílica es un espacio cubierto en donde se desarrollan actividades de tipo comercial, de tipo administrativo y de tipo jurídico, que tiene el aspecto exacto del edificio que estamos viendo. Un gran espacio longitudinal sin ningún tipo de impedimento de un lado a otro, en donde hay una direccionalidad muy clara desde el acceso hacia el lado opuesto del edificio. Ese modelo de basílica, ese modelo basilical, va a ser uno de los que va a tomar esta nueva religión para solucionar este problema de generar nuevos espacios. Aquí tenemos la planta y tenemos el corte de esta misma iglesia de San Apolinar que estamos entrando a visitar. Y esto que estamos viendo no es una invención, es una adaptación de un edificio característico de la antigüedad romana, de la antigüedad tardía, que en este caso se va a utilizar para el culto cristiano. Aquí entramos en la iglesia y encontramos esta nave central rodeada de dos alas y vemos que hay iluminación en los costados de las alas y en la parte superior de esta nave central. Y fíjense la direccionalidad que nosotros a través de esta imagen podríamos vernos parados en la puerta de ingreso de la iglesia, y lo que tenemos enfrente es el ábside, esa parte curvada, esa parte en donde podemos ver que hay algún tipo de intervención artística, que es donde se encuentra el altar en donde se va a conmemorar el sacrificio, ¿sí? Es decir, es muy directa la relación que existe entre el visitante al entrar y poder ponerse directamente en contacto visual con el sector más importante de esta iglesia, que está ubicado en el testero, en la cabecera. Cuando nos acercamos todavía más, encontramos en la semiesfera, en la semicúpula que cubre ese ábside, este trabajo realizado en mosaico. Y acá nosotros vamos a encontrar algunas de las características que vimos en la clase sobre Roma acerca de las primeras manifestaciones del arte cristiano y otras nuevas, ¿sí? Fíjense que estamos viendo, lo que domina esta composición es una cruz que está encerrada en un círculo y que tiene una representación de estrellas, es una cruz recortada de alguna manera en un cielo estrellado. Y podemos ver rodeando a esa cruz en la parte superior a dos personas, en la parte inferior a una oveja de un lado y a dos ovejas del otro, y haciendo eje con la cruz en la parte inferior hay una persona puesta de pie y una cantidad de ovejas alrededor. Para poder analizar esta composición la podemos dividir en dos registros distintos o en dos planos diferentes. El plano del cielo
y el plano de la tierra. En el plano del cielo, interactuando con el plano de la tierra, encontramos un planteo sumamente abstracto del episodio que se llama la transfiguración del Señor. Hay una narración en los evangelios, que son los libros que contienen las verdades de esta religión, que narra que Jesús subió a un monte y se transfiguró y dialogó con dos profetas, con Moisés y con Elías, en presencia de tres de sus discípulos, que eran Pedro, Juan y Santiago. Esta situación aquí está narrada en código, en donde la cruz pasa a representar a este Cristo transfigurado, están las representaciones de Moisés y de Elías, y las ovejas están figurando a estos tres discípulos que lo acompañaron. Me interesa mucho contarles esto y que ustedes puedan ver esto, porque acá entramos en una característica muy importante que va a aportar justamente el arte bizantino, que es el símbolo, que es la síntesis, en relación a la tradición clásica de la figuración, y de una figuración lo más parecida posible a ese modelo que tiene adelante. Acá tenemos un planteo sumamente abstracto, sumamente simbólico y codificado de un episodio que vamos a poder encontrar en muchísimas representaciones posteriores, hecho de manera figurativa. Y que acá mismo está conviviendo con un planteo figurativo en la parte de abajo, en donde podemos ver ya en el plano terrestre, la figura central de San Apolinar, del santo al que está dedicada esta iglesia, y 6 ovejas de cada lado, que de alguna manera también simbólicamente representan a los 12 apóstoles y a los seguidores de los 12 apóstoles. Fíjense cómo todo este paisaje fabuloso que tenemos adelante por la policromía que despliega, por ese dorado increíble que presenta en el cielo, por esos matices de verde y de oro y el blanco de las ovejas, tenemos realmente una enorme carga simbólica. Esto está realizado en mosaico, y aquí vamos a ver muy brevemente cómo se realizan esos trabajos en mosaico. Acá va a tomar un modelo de una jirafa, el maestro que va a realizar la demostración, y nos va a ir mostrando cómo hay un sustrato realizado por 4 capas distintas de material, una especie de contrapiso, sobre el cual luego se va a apoyar la decoración realizada en mosaico. Primero se ponen restos de material que no se vayan a utilizar, y luego se mezclan escombros con mortero, el material que va a cubrir las sucesivas capas es cada vez más fino, y esta es la capa final sobre la cual se van a realizar primero los dibujos y luego la incrustación de las teselas. Teselas es esa pequeña unidad que va a formar junto con las demás un mosaico. El material está fresco, lo dibuja con un elemento para poder hacer una incisión, luego lo pinta, ya también demarcando cuáles son los colores que va a necesitar ubicar en cada sector,
Y aquí vemos cómo elabora las teselas. Las teselas pueden ser de piedra, de vidrio, de cerámica, de metal, piedras semipreciosas como esta que estamos viendo, esto es lapislázuli. Y las va insertando dentro del patrón que tiene dibujado y adaptando, por supuesto, los distintos formatos a el trabajo que tiene que completar. En este caso estamos viendo un trabajo con un grano, con una tesela bastante grueso, y por supuesto que los hay muchos más refinados de alguna manera, ¿no? Y una vez que están insertos todas las teselas, lo que va a realizar es un pulido con piedra pómez. La piedra pómez va a generar un pulimentado del mosaico, y este es el mosaico de la antigüedad que de alguna manera tomó como modelo para esta demostración. Y aquí volvemos al centro del ábside con San Apolinar, que también esta forma de representación va a marcar de forma muy característica el aporte bizantino, ¿sí? Aquí tenemos un retrato que nosotros vimos que Roma había desarrollado el retrato. No lo conocimos a este santo, pero claramente podemos distinguir acá a una persona con las facciones que lo individualizan. No es una representación idealizada, es una representación naturalista. Pero fíjense que cuando salimos del rostro y nos vamos al cuerpo, ese naturalismo se va perdiendo, se va desmaterializando, y el elemento simbólico y expresivo va cobrando fuerza. Esto lo vamos a ir viendo en el transcurso de las imágenes que vamos a poder encontrar hoy. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, Mabel? A ver, sí, acá tengo una pregunta que me están diciendo que la iglesia Sacré-Cœur en Francia tiene las mismas técnicas. Sí, hay mucha cantidad de iglesias que tienen mosaicos, mucha cantidad de iglesias. Fue es una característica del arte bizantino. Luego, cuando nosotros veamos estas mismas manifestaciones en Europa, vamos a ver pintura mural en lugar de ver mosaicos, pero la tradición del mosaico siempre de alguna manera quedó vigente. En Buenos Aires también hay una cantidad de iglesias muy interesantes que tienen decoración realizada en mosaico. También dicen que los mosaicos hallados en Cartago tienen similitud. Sí, claro, porque, digamos, estamos dentro del mismo mundo cultural. En Roma, en la Roma antigua, estos mosaicos se utilizaban para el pavimento, para el suelo. Entrabas a una casa, a la típica casa pompeyana, y encontrabas distinto tipo de motivos en mosaico en los pisos de cada una de las habitaciones principales. En la puerta de entrada solía haber un perro, por ejemplo, con la inscripción "Cuidado con el perro" en latín, realizado en mosaico negro sobre fondo blanco, ¿sí? Era muy característico. Sí, ellos ponen acá en Túnez, también hay un museo dedicado al mosaico. En Túnez, efectivamente, hay un museo dedicado al mosaico. Son los mosaicos que más han sobrevivido. Sí. Y también la Catedral de Buenos Aires, que tiene el piso. Claro, pero exactamente, pero digamos ya el piso de la Catedral de Buenos Aires es como una técnica un poco más distinta, desarrollada ya en el siglo XIX-XX. Pero, digamos, todas pertenecen al mundo pictórico, porque
estamos hablando de pintura, estamos hablando de 2 dimensiones, y el mundo concretamente del mosaico, ¿sí? Como forma de desarrollo de esas técnicas o estrategias pictóricas. Perfecto. Por una cuestión de evitar la idolatría, es decir, de evitar pensar que esta imagen es el santo y no su representación, el cristianismo primitivo va a rechazar el uso de la escultura. Nosotros en nuestras clases de antigüedad todo el tiempo vimos relieves y vimos esculturas de bulto, justamente como una diferenciación del mundo pagano, es decir, del mundo anterior a estas creencias cristianas, es que en estos primeros siglos del cristianismo las representaciones se van a realizar en 2 dimensiones con técnicas pictóricas, más allá de que sea una pintura mural o un mosaico o en algún otro tipo de técnica, pero se va a evitar la representación tridimensional y sobre todo la escultura de bulto por motivos de idolatría, ¿sí? Para evitar la confusión del objeto con el elemento representado. Acabamos de ver un modelo de solución al espacio que necesitaba esta nueva comunidad religiosa para reunirse. Ese modelo que acabamos de ver es el modelo que va a prosperar en todo el mundo latino, es decir, en el mundo en donde se hablaba latín, que es Italia, los actuales países, ¿no? De Italia, Francia, España, Portugal, ¿sí? En el resto del imperio se hablaba griego, porque ese lugar a donde se había mudado la nueva capital era un entorno en donde se hablaba el griego. Y la solución que prefirieron para ese tipo de edificios, de espacios de oración, va a ser diferente. Aquí tenemos también en Rávena la iglesia de San Vital, y esta no sé por qué no me deja pasar la diapositiva, pero lo solucionamos muy pronto. Ahí está. Y acá tenemos una vista aérea de la iglesia de San Vital y el plano y el corte. Y fíjense que acá el plano que tenemos es un plano que podríamos llamar de planta centralizada. No se desarrolla a lo largo, sino que se desarrolla de forma concéntrica. Tienen distintos orígenes, también es un edificio que se utilizaba en la antigüedad, se utilizaba principalmente para los enterramientos, y luego fue adaptado para este tipo de edificio sagrado, ¿sí? Vamos a entrar. Fíjense una característica del arte bizantino también, que es un exterior sumamente prolijo, pero austero. Toda esta edificación está realizada en ladrillos, no hay decoraciones, solamente podemos ver los volúmenes que conforman el edificio y los techados. Y cuando entramos, vamos a ver cómo la situación cambia y encontramos un enorme despliegue de riqueza. Acá también hay un símbolo y tiene que ver con esta valoración que esta nueva religión va a tener sobre la vida interior en relación a la vida exterior o a las manifestaciones externas de la vida, ¿sí? Es decir, esta religión va a cuidar de la vida interior de sus fieles, desatendiendo la parte externa. Y eso está simbólicamente expresado en este tipo de contraposición que hay entre el afuera y el adentro en estos edificios. Acá estamos en el centro de una planta octogonal y también tenemos en el eje del ingreso
un ábside, que es esa parte semicircular, semiesférica que tenemos al fondo, en donde se concentra el programa iconográfico que le da sentido y especificidad e individualidad a esta iglesia concreta. Nos acercamos y vamos a ver también todo este planteo inmenso realizado en mosaicos, en donde fíjense que la gran característica que nos va a acompañar a lo largo de todo nuestro tránsito por Bizancio es el fondo dorado, un fondo completamente de luz, y a su vez un fondo completamente inmaterial, que le va a dar a lo que esté representado sobre ese fondo un carácter de alguna manera fuera del tiempo, un carácter atemporal, un carácter eternizado, como si pasara a pertenecer a otra esfera. Nos vamos a acercar y ver esta representación, en donde podemos encontrar a estos 5 personajes. El del centro está de pie, fíjense que tiene un halo rodeándole la cabeza, sabemos que es la representación de Jesús. Fíjense qué distinta que es esta primera representación de Jesús que vamos viendo en función a lo que quizá estamos más acostumbrados de ver en nuestro medio nosotros. ¿Se acuerdan que cuando vimos arte paleocristiano, vimos que el dios Apolo era tomado como referencia para representar a este Jesús joven, sin barba, o también el pastor? Y acá lo vemos ya rey, ya majestuoso, sentado en su trono sobre la esfera celeste, con un libro en la mano. Ese libro van a ser estos evangelios, esta escritura que es la que va a dar la consistencia de toda esta religión, de todas estas creencias. A sus costados tiene un ángel de cada lado, lo sabemos porque van a ser personajes que van a aparecer representados con grandes alas dispuestas en sus espaldas, van a ser personajes inmateriales, que siempre van a connotar santidad o algo en relación con la divinidad, y en los extremos encontramos a 2 personajes que en sus cabezas tienen inscripciones acerca de quiénes son. Es decir, esta representación está historiada. Sabemos que uno es San Vital, el santo al que está dedicada esta iglesia, al que Jesús le está tendiendo una corona seguramente en alusión a la santidad. Y del otro lado vemos al obispo. La inscripción dice que es el obispo de la iglesia, y fíjense que en la mano tiene una maqueta que es muy parecida a la iglesia que estamos viendo, y que de algún modo es justamente un símbolo de ofrecimiento de esta iglesia concreta a la divinidad, ¿sí? Le estaría entregando a la divinidad esta iglesia en donde se encuentra esta representación. Ahora, más allá de los significados de lo que estamos viendo, fíjense cómo están representadas las figuras, en donde no encontramos prácticamente indicadores espaciales. Hay un aplanamiento cada vez mayor de la figura, justamente en este énfasis, en esta intencionalidad, no de mostrar apariencias, sino de mostrar esencias. Es decir, mostrar contenido, mostrar significado. Lo que acabamos de realizar en nuestra visita a la iglesia anterior. Esas imágenes que estamos viendo son portadoras de significado. No son importantes en sí mismas por lo que están mostrando, sino por lo que están significando. Es decir, la representación acá va a focalizar justamente en la forma de poder transmitir las verdades
de esta religión a los fieles. Y la mayoría de esos fieles, tengamos en cuenta que van a ser iletrados, va a ser gente que no va a saber leer y escribir. Y esto es una característica que va a durar los próximos 1000 años por lo menos, ¿sí? Es decir, estos programas iconográficos, pictóricos que vamos a encontrar en los interiores de las iglesias van a estar destinados a que la mayor parte de los fieles que concurren a este lugar, que no saben leer, puedan tomar contacto con esos relatos religiosos que sí conocen oralmente, por las homilías, por las prédicas, por las lecturas que hacen otros, pero que no pueden releer, que no pueden reencontrarse con esas narraciones, si no es a través de este tipo de iconografía. Todos los mosaicos que vamos a ver a continuación están dentro de esta misma iglesia. Tiene un programa iconográfico fabuloso desarrollado. Y acá, a los laterales de este centro que acabamos de analizar, vamos a encontrar dos mosaicos muy importantes. Este, que es el mosaico del emperador Justiniano, y el próximo que vamos a ver, que es el mosaico de su esposa, la emperatriz Teodora. Acá seguramente ustedes adivinaron que el emperador Justiniano es el que está vestido de púrpura en el centro de la composición, tiene un halo también rodeándole la cabeza, está coronado, tiene un manto con un broche muy especial, y está acompañado por el obispo, que sí tiene el nombre escrito en la cabeza. Seguramente era mucho más difícil de poder saber que esa representación pertenecía al obispo. Dice Maximiano, y Maximiano, más cerca del final de la clase, vamos a ver en qué silla se sentaba, ¿sí? Así que recuérdenlo a este personaje, que por otro lado es el obispo que consagró la iglesia anterior y esta. Por eso aparece aquí representado junto al emperador. Aparece gente del séquito del obispo. Fíjense que a la derecha hay dos personajes, uno con un libro que seguramente representa un evangelio, y el otro con un incensario. Van a ser elementos que van a caracterizar el culto de esta nueva fe. Y hacia el otro lateral del emperador encontramos a personajes de la corte y luego a la guardia del emperador. Y fíjense que en la guardia, miren el escudo, y fíjense qué es lo que está escrito en ese escudo, que nosotros ya vimos en nuestra clase de paleocristiano. Son dos letras del alfabeto griego, ¿se acuerdan? La kappa y la rho, que son las iniciales de Cristo. Con lo cual podemos ver el nivel de interconexión entre la nueva religión y el nuevo imperio. Nuevo en el sentido de la nueva capital del antiguo imperio. Y el rol que el emperador tiene en toda esta situación. Mientras que para la iglesia latina, la autoridad máxima de esta religión es el pontífice, es el papa. En Oriente, lo que duró el imperio romano de Oriente, el emperador reunía en sí no solo el poder político y el poder legislativo, sino también el poder religioso. Se atribuía la representación de Dios en relación a esa religión. Es lo que se llama cesaropapismo, ¿sí? El César, es decir, el emperador, también era el papa. Y había patriarcas, como los hay actualmente, en esta versión del cristianismo, que va a tener un desarrollo cada vez más separado de la iglesia latina, y hacia el año 1000
va a producirse un cisma, una separación, dando origen a la Iglesia ortodoxa. La Iglesia de Oriente es lo que conocemos todavía en la actualidad como la Iglesia ortodoxa, y cuando el imperio cae, quien toma la posta de esa iglesia es Rusia. Por eso el patriarca de Moscú es en la actualidad digamos, la máxima autoridad de la Iglesia ortodoxa rusa. La Iglesia de Constantinopla sobrevivió a la invasión de los turcos, que es cuando cae el imperio en 1453, también organizada mediante un patriarcado, y así las principales ciudades capitales de esta parte del imperio. Y este es el mosaico que hace juego con el anterior, están ubicados uno enfrente del otro, y en el centro de la composición la tenemos a la emperatriz Teodora, vestida de una forma exquisitamente lujosa, completamente ataviada de joyas, dando cuenta de su magnificencia y de su poder. Si ustedes pueden ver el bordado que tiene en la parte delantera de su túnica, van a encontrar que aparece una representación de los 3 Reyes Magos. Los Reyes Magos le hicieron ofrendas a Dios, y acá la emperatriz le está realizando ofrendas a Dios, se está poniendo en ese mismo nivel. Y podemos también ver la diversidad extraordinaria de trajes que tienen las damas de su corte, el espacio en el cual está teniendo lugar esta representación. Pero fíjense justamente cómo todo tiende a ser irreal, todo tiende a no intentar ser una foto de un momento determinado, sino una representación que dé cuenta de un concepto, el concepto de la importancia de la emperatriz, la centralidad en relación a esta religión, el ejemplo que da en cuanto a la donación, el sacrificio, lo que sea que esté entregando, y el entorno del cual estaba rodeada. Aquí nos alejamos un poco de esta misma iglesia de San Vital. Seguramente reconocen las imágenes que estuvimos analizando recién del ábside. Y vamos a primero ir hacia la parte superior, a la bóveda, al techo, ver qué pasa ahí, y luego bajar hasta esta otra representación que tenemos hacia la izquierda. Todo esto que estamos viendo, recuerden que es una decoración realizada en mosaicos. Fíjense el inmenso trabajo, el inmenso virtuosismo de los seguramente cientos de maestros que habrán trabajado sucesivamente en la composición de estas imágenes. Aquí tenemos un planteo sumamente clásico, sumamente relacionado con la antigüedad, con excepción del cordero que está ubicado en el centro de la composición. Ese cordero, que además tiene un halo alrededor de la cabeza, es un símbolo del cordero sacrificial, el cordero que habitualmente un creyente iba y ofrecía en un templo a una divinidad pagana, y acá ese cordero va a ser una imagen de Cristo, que es el que se ofreció definitivamente como ofrenda a la divinidad, que era su padre, que era él mismo. El resto de la antigüedad, esa cantidad de elementos
vegetales, elementos fitomorfos, roleos, guirnaldas, van a continuar siendo característicos de la antigüedad. Se pueden encontrar en pinturas pompeyanas, se pueden encontrar en algún otro tipo de decoración en mosaico también, de uso civil, pero acá la característica, digamos, religiosa de esta representación, la adaptación, va a ser justamente ubicar toda esta cantidad de elementos de forma concéntrica en relación a ese cordero que constituye la pieza más importante de este conjunto de representaciones. Y acá, en esto que se llama luneta, tenemos algo muy interesante y que nos va a acompañar bastante en la clase de hoy, que es una representación del Antiguo Testamento. En estos programas iconográficos vamos a encontrar que hay representaciones del Antiguo Testamento, es decir, de este libro sagrado que comparte el cristianismo con el judaísmo, y del Nuevo Testamento, ¿sí? Que son los evangelios, que son característicos del cristianismo. Si ustedes observan esta composición, empezando de izquierda a derecha, vamos a encontrar a una señora parada en la puerta de la casa, a un señor al lado acercando una bandeja a 3 personas que están sentadas a una mesa, y después a otro señor que está intentando matar a un chico que está atado. Esta es una representación de el sacrificio de Isaac. El señor de blanco que está por matar al chico es Abraham, el chico es Isaac. Pero Abraham también es el señor que está ofreciéndole la bandeja a los invitados. Acá tenemos en una misma imagen una narración en donde temporalmente hay una alteración. Todo esto que estamos viendo no está pasando al mismo tiempo. Va a pasar, es parte de la misma historia, pero esta continuidad de, sin ningún tipo de división, de imágenes que componen distintas narraciones temporales, va a ser característica también de esta Edad Media que estamos inaugurando acá con estas imágenes bizantinas. Ya habíamos visto también esto en la antigüedad, se acuerdan de la columna trajana, pero acá va a quedar explicitado con una narración mucho más acotada, mucho más concreta, que se va a ir reiterando todo el tiempo, ¿sí? Esos 3 personajes que están en el centro de la composición, que los 3 están vestidos igual y son iguales, y tienen los 3 un nimbo o un halo dorado en las cabezas, es una representación de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, que según el cristianismo es la forma de la divinidad, ¿sí? Dios es una Trinidad. Esto se llama la Trinidad del Antiguo Testamento. Vamos a ver otro tipo de representaciones de este mismo elemento, y cuando veamos el arte colonial sudamericano, vamos a ver cómo reaparece este tipo de representación. No se sabe muy bien por qué tipo de influencia que llega a América, y va a ser muy característico en la pintura colonial sudamericana. Y si ustedes se acuerdan cuáles eran las columnas que componían los 3 órdenes griegos, el dórico, el jónico y el corintio, van a ver y cuáles eran las columnas que componían los edificios en Egipto, que eran columnas inspiradas en la naturaleza, palmiformes, papiriformes, o acampanadas. Bueno, aquí vamos a ver un elemento completamente nuevo, vamos a ver un doble capitel muy geometrizado,
en donde toda la decoración va a ser muy abstracta, va a ser una decoración principalmente vegetal. Los dos corderos junto a la cruz, por supuesto que van a tener una connotación religiosa. Y esto nos puede dar la pauta de esta simbiosis que yo les contaba al principio, que se va a dar en Bizancio entre la antigüedad clásica de extracción grecorromana y el mundo sirio-palestino que va a ser el medio cultural natural de esta nueva capital del imperio al momento de su creación. Bien, hasta ahí, Mabel, ¿tenemos preguntas? Sí, hay unas cuantas preguntas. Bueno. En general, ¿las figuras representadas son de frente y con rasgos similares? Exactamente. La frontalidad es una característica de este arte más simbólico. Y los rasgos son muy similares porque, salvo en alguna figura central, como puede ser el emperador, como puede ser el obispo, no hay intención de retrato. Hay solamente intención de comunicar un concepto. ¿La representación de la iconografía en Rusia es herencia del arte bizantino? Sí, exactamente. Y nosotros, de hecho, ahora vamos a ver algunos iconos rusos. Rusia se convierte al cristianismo en el 988 y se convierte al cristianismo ortodoxo. Y cuando cae Bizancio en 1453, toma toda la tradición artística y la continúa desarrollando hasta la actualidad. Perfecto. Con respecto a las normas que eran preestablecidas en el arte clásico, ¿aquí no hay normas tan rígidas? Pregunta Estela. Acá hay normas muy rígidas y te diría mucho más rígidas, solamente que son otro tipo de normas. No hay normas tanto, no hay normas en relación a las proporciones de las figuras. La imagen no busca ser proporcionada, ser creíble, y justamente esa es una regla que hay en este momento. Acá, digamos, el objetivo es transmitir ideas. Transmitir ideas que la gente ya conoce y que a través de estas imágenes esas ideas se refuerzan. Entonces sí, tenemos acá otros planteos de reglas. Tengamos en cuenta que estos planteos que yo estuve contándoles, ¿no? Por ejemplo, toda esa abstracción en relación con la transfiguración de Cristo, no es un planteo que desarrolla el artista lo recibe desarrollado. Entonces acá no estamos hablando de un arte libre, sino un arte puesto al servicio de una religión. Las personas instruidas en esa religión son las que arman conceptualmente estos programas, estas reglas, que luego los artistas, artesanos, van a traducir en imágenes concretas. También me preguntan si en las columnas el dibujo vegetal son flores y plantas. Sí, el dibujo vegetal son flores y plantas estilizadas, muchas veces no refieren a ninguna planta en concreto, otras veces sí, pero pueden directamente ser un planteo estrictamente estilizado, decorativo. Sí. ¿Las lenguas romanas ya existían o se seguía hablando en latín? No, las lenguas romances Romance. son romanas en cuanto a son romances, porque son Sí. derivadas de Roma, no existían, el idioma era el latín. Ahora, imagínense, en la extensión del Imperio Romano, el latín se iba modificando paulatinamente en relación con los dialectos locales. Y esto, con el paso del tiempo, va a dar lugar, y ese lugar va a ser acá en el traspaso de la antigüedad a la Edad Media, a la creación de los idiomas locales. ¿Sí? El español, el francés, el portugués, el italiano, el rumano, que son las lenguas de origen latino. Y una última pregunta. Me estaban diciendo el contraste que había en las puertas de entrada de los edificios entre sí, el tamaño que existía.
Sí. El tamaño, acá ponen el tamaño que había entre la puerta de entrada y el edificio en sí, que Bueno, claro, es que el edificio, sí, perdóname. sí, como que era relacionado muy alto los techos, muy altas las Claro, construcciones. el edificio piensen que es un volumen inmenso, realmente inmenso, que refleja en este caso la inmensidad de ese cosmos que va a transmitir esta religión, pero eran edificios de todas maneras que en la antigüedad, aún en el mundo pagano, eran edificios de un tamaño muy, muy grande. La Basílica de Constantino, que quedan algunos restos en el Foro Romano, es un edificio realmente que ha sido inmenso. Son construcciones muy grandes. Sí. Bueno, no tengo ninguna más por ahora. Bueno, genial. Acá seguimos con un mosaico. Vamos a acercarnos a este mosaico y lo que voy a proponerles ahora, casi hasta el final de la clase, es concentrarnos en las iconografías, ¿sí? Es decir, cómo las mismas representaciones van tomando cuerpo, van tomando justamente características que luego se van a seguir manteniendo a lo largo del tiempo hasta la actualidad, ¿sí? Acá tenemos una representación de Cristo. ¿Por qué sabemos que es Cristo? Primero porque tiene esa cruz al hombro, luego porque tiene ese halo en la cabeza, con también una representación en cruz, y luego porque tiene abierto un libro en la mano que en latín dice yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Yo no recuerdo ahora en qué iglesias de Buenos Aires uno puede ir y encontrar exactamente esta misma descripción, pero está. Es ir, recorrer un par de iglesias y enseguida uno va a encontrar alguna representación en donde Cristo aparezca o aparezca esta inscripción que sale del Evangelio. ¿Sí? Acá estamos viendo cómo las primeras soluciones, y que muchas van a ser definitivas, que se van a ir encontrando a los distintos requerimientos, necesidades de esta religión que, si bien ya acá tiene 500 años, recién tiene 200 años de ser una religión fuerte, oficial, apoyada por el Estado, con lo cual está todavía en un proceso de consolidación. Lo que llamamos padres de la Iglesia son personajes que habitaron este tiempo, ¿sí? O sea, las personas que le dieron forma al cristianismo tal cual se lo conoce en la actualidad, habitaron este tiempo. Acá tenemos también un ábside, también una representación de Cristo, pero fíjense cuánto varió esa forma de representación, ¿sí? Cristo acá dejó de ser un joven bello para convertirse en un adulto con barba, con autoridad, con poder. Sigue teniendo el libro en la mano, porque el libro va a ser justamente el símbolo de su palabra transmitida, y va a tener las manos en un gesto de bendición. Esos gestos en las manos van a ser importantes porque van a tener sentido y van a acompañar las representaciones de los personajes sagrados. A los costados de la cabeza de Jesús aparece el nombre de Cristo en letras griegas, del mismo modo que nosotros ya vimos en el escudo de la guardia del emperador y en la clase sobre Roma. Y acá tenemos, en este caso, en una pintura mural, tenemos justamente un énfasis puesto en esa otra forma de representar a Jesús, que va a ser quizá más cercana a la que conocemos nosotros, en donde aparece un hombre con barba, con pelo largo, con una expresión mucho más severa. Es una representación de Cristo juez, Cristo del Cristo que viene al final del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos, y la ley con la que se va a producir este juicio es el libro de su palabra que tiene en su mano. Y acá tenemos un icono que es
un elemento sagrado para la Iglesia Católica Oriental, en donde vemos nuevamente la iconografía de Cristo y cómo va, digamos, manteniendo y pronunciando algunos rasgos y dejando otros por detrás. El icono va a ser una pieza realizada en madera, realizada sobre tabla, pintada. Los primeros iconos eran realizados con la técnica del encausto, que es una técnica que utiliza ceras de colores y metales calientes. No ha sobrevivido ninguno de esos iconos primitivos. No ha sobrevivido ninguno a un episodio que vamos a narrar ahora en un ratito, que es el episodio de la iconoclastia. Y posteriormente, cuando el uso de las imágenes vuelve a ser habilitado, estos iconos en madera, con fondos de oro, con imágenes sumamente estereotipadas y pautadas de acuerdo a diferentes codificaciones realizadas por santos, por hombres sabios, por personajes de esta religión, van a constituir elementos de devoción, elementos particulares de devoción, o también elementos que van a integrar parte de las iglesias. Si entramos hoy a una iglesia ortodoxa rusa, vamos a encontrar íconos en un cerramiento que hay entre el lugar en donde están sentados los fieles y el altar. Aquí tenemos un resto de mosaico con la representación de la Madre de Dios. Y enseguida tenemos un icono también realizado en micromosaico, en mosaicos muy pequeños de la Madre de Dios. Y este elemento me interesó traerlos porque además de poder ver la iconografía de la Madre de Dios, cómo va evolucionando, nos da cuenta de que el icono es un derivado del mosaico. Si bien el icono pertenece a la tradición de la pintura sobre tabla común a toda la antigüedad, en este caso de la imagen devocional, lo que viene al icono es la imagen que hasta ese momento circulaba a través del mosaico en estas grandes superficies de las iglesias. La representación de la madre con el niño va a ser muy habitual, nos va a acompañar muchísimo hasta inclusive el Renacimiento, también de alguna manera hasta la actualidad. Y acá fíjense que este icono está relatando el mismo episodio de la hospitalidad de Abraham que vimos en mosaico. Son tres personas iguales que están siendo atendidas en este caso por Abraham y por Sara, su mujer. Les pido que por favor silencien sus micrófonos, por favor, para no interrumpir la clase. Esta es la imagen a la que me refería. Fíjense que la representación es la misma. Y yéndonos a Rusia, fíjense, este es seguramente el icono más reverenciado en la historia del arte, es tenido como la máxima representación de esta disciplina. Es un icono de Andrei Rublev, de alrededor de 1420, en donde de una forma sumamente sintética, sumamente estilizada, refleja esta trinidad, este Dios antropomorfo que es uno, pero que a su vez son tres personas distintas. Pasando a las historias del Nuevo Testamento, encontramos las representaciones de la Navidad. En Oriente, la representación del pesebre no se va a realizar en una casita rotosa donde comen los animales, sino en una cueva de la montaña. Y también en esta narración no solo está el nacimiento de Jesús, sino también está
la anunciación de los pastores, la adoración de los pastores, la adoración de los magos en la parte izquierda hacia el medio. Es decir, temporalmente la tabla nos trae una enorme cantidad de sucesos que tuvieron lugar en diferentes momentos. Y acá tenemos la misma representación iconográfica en marfil. El marfil es la disciplina sobresaliente en el arte bizantino y la clase la vamos a terminar con una pequeña colección de marfiles que traje para que podamos ver de esta época, porque luego en la historia del arte el marfil va a seguir estando presente, pero no va a tener una influencia tan importante. El marfil es un elemento de origen animal, son los colmillos de los elefantes, proviene de África, de la India, de Rusia. El más valioso proviene de la India porque es más blanco. Es un elemento que hoy está prohibido, la caza para su utilización y comercialización, y que denota lujo, por supuesto, es un elemento suntuario. Aquí tenemos un icono muy interesante que cuenta la resurrección de Lázaro, el episodio del Evangelio también, en donde Jesús resucita a un amigo que había muerto. Es un icono más pobre, no tiene fondo de oro, tiene fondo rojo para de alguna manera mostrar esa inmaterialidad. Y miren el contraste impresionante que hay entre esta representación de la resurrección de Lázaro y esta otra realizada en marfil. Hoy me gustó proponerles, digamos, la misma iconografía en diferentes materialidades para que podamos ver también los diferentes estilos que van a estar en pugna, van a convivir en este mundo bizantino hasta sintetizarse en lo que va a ser nuestra próxima clase de Edad Media. Acá vamos a tener todo el tiempo las corrientes más clásicas, más afincadas a lo grecorromano y más orientales, afincadas a lo sirio-palestino. Acá tenemos la crucifixión. Fíjense, por ejemplo, a los pies de la cruz están San Juan y la Madre de Jesús. Fíjense la representación extremadamente delgada de la Madre de Jesús, seguramente queriendo connotar el dolor, la pesadumbre. ¿No? O sea, claramente aquí la representación no busca parecerse al natural, sino simplemente transmitir conceptos, ideas, sensaciones. O sea, gran parte del arte bizantino lo que hace es apelar a la emoción, el elemento emotivo del espectador. Y aquí tenemos una crucifixión dentro de un tríptico realizado en marfil. El tríptico aparece cerrado y luego aparece abierto, y en el panel central podemos ver la representación de Cristo crucificado, también con San Juan y María a sus lados. Este es el descenso de Jesús a los infiernos, es un tema muy característico de la Iglesia ortodoxa. Jesús está en este acto resucitando a Adán y a Eva como símbolos de la humanidad. Y acá vemos esa representación en una tabla. El material que se utilizaba para estas representaciones era la témpera, es decir, el aglutinante con el cual se mezclaban los pigmentos, era el huevo. Todavía el aceite como aglutinante no se utilizaba, eso va a ser a partir del Renacimiento. Y acá tenemos la misma representación en una pintura mural de la iglesia de Chora en Estambul. La pintura mural va a reemplazar al mosaico por una cuestión de costos, es mucho más barata realizar una pintura al fresco que realizar esta misma representación en mosaico,
Entonces, progresivamente, el mural se va a instalar como un elemento que va a cumplir el mismo objetivo, pero con un presupuesto menor. Va a aparecer la figura de la mandorla. La mandorla es esa figura geométrica en forma de almendra ovalada que enmarca la figura de Cristo y que va a connotar la santidad, la excepcionalidad divina de ese personaje en cuestión. Son elementos que nos van a acompañar durante las 2 próximas clases. Aquí tenemos un icono del Arcángel Miguel. Podemos ver la tabla. Estos iconos son para los fieles de la Iglesia Ortodoxa, son elementos sagrados. No son la divinidad, pero implican la presencia de la divinidad o del santo. Los iconos se escriben en el sentido de que no se pinta un icono, sino que se escribe un icono, porque de alguna manera es un texto, solo que es un texto a partir de una ilustración, no de una cantidad de caracteres gráficos. Y esta imagen podemos contrastarla con la de este marfil, en donde vemos que la relación espacial del ángel con el escalón es muy extraña. Tiene muchísimos elementos de la antigüedad. El trabajo de los paños es realmente fabuloso. Y también de las guirnaldas que hay en el arco y la inscripción que tiene en la parte superior. Y aquí también podemos ver a la misma figura representada en metal a partir de esmaltes. Y esta imagen la vamos a retomar en nuestra clase especial que vamos a tener sobre esmaltes, después de revisar justamente toda la Edad Media a través del románico y del gótico en Europa. Y acá nos podemos acercar para poder ver esa representación frontal, de alguna manera extremadamente rígida, en donde queda muy en claro que se quiere transmitir una idea, una sensación, y no la figura concreta de una persona, tal cual nosotros la vemos en la naturaleza. Y aquí tenemos también iconos de los santos. Miren la efusividad que hay puesta en el cabello y en la barba, ¿no? Claramente la energía de esta persona está señalada a partir del nerviosismo que aparece en la forma de representar los cabellos. Son imágenes que transmiten una inmensa serenidad, una serenidad fuera del tiempo, por otro lado. Y un elemento que me gusta también agregar son las ilustraciones en los libros. Después de toda la antigüedad con escrituras sobre rollos, para esta época comienza a imponerse el formato del libro tal cual lo conocemos nosotros. No sobre hojas de papel, sino sobre pergamino de origen animal. Y en esos libros va a haber ilustraciones. Las ilustraciones de los evangelistas van a ser un clásico, y acá podemos ver a San Mateo, y podemos ver justamente cómo se lo relaciona visualmente con un sabio, con un filósofo de la antigüedad. Y estas dos imágenes que vienen hablan justamente del tema iconoclasta, ¿sí? Del 700 al 800, en Constantinopla, en Bizancio, va a existir la prohibición de pintar imágenes sagradas, justamente porque el exceso de imágenes había sido inmenso y
las tensiones entre las distintas posturas relacionadas con el uso de la imagen con fines religiosos, daban lugar a la idea de la idolatría, de que la gente creyera que la representación era el representado, es decir, que la representación de Jesús fuera Jesús. Con esa idea de fondo, más contextos políticos y de equilibrios de poder, es que se prohíbe la creación de imágenes y se procede a blanquear muchas de las imágenes que ya existían. Y acá estamos viendo a distintos personajes blanqueando imágenes sagradas. También en esta otra página del Salterio de Teodora. El uso de las imágenes luego se restablece. Esta va a ser una división también muy grande entre Oriente y Occidente. Occidente siempre defendió el uso de la imagen con fines sagrados, argumentando justamente que era el libro de los pobres. Y Oriente, y tenemos en ese sentido toda la tradición que tomó el Islam, en donde no está permitida de ningún modo la representación de la divinidad ni de la figura humana. Sí de los elementos decorativos, sí de algún elemento zoomorfo estilizado, pero básicamente no la representación humana. Y en este último tramo de la clase les traje una cantidad de marfiles que también dan cuenta de iconografías y de estilos fundamentalmente, ¿no? Fíjense este panel en donde aparece la Madre de Dios. Esta es la representación en donde la Madre de Dios es el trono de la sabiduría. Fíjense la frontalidad, fíjense de alguna manera la dureza de la imagen, en donde lo que se está queriendo transmitir es el concepto, no el parecido físico, no necesariamente la ternura que hay entre una madre cuando sostiene a su hijo, o la interrelación que puede haber entre ellos dos, sino simplemente los significados, los símbolos de este tipo de composición. Aquí aparecen los Reyes Magos también. Y miren qué diferente es con esta otra. En donde, si bien se mantiene la frontalidad, si bien se mantiene el estatismo, digamos, hay un término que es decir que estas figuras son hieráticas, porque muchas veces parecen unas figuras de hielo, parecen congeladas. Sin embargo, esta obra es una obra mucho más modulada, mucho más estilizada. Hay un trabajo de muchísimo cuidado en el asiento, el trono, pero miren cómo no hay ningún tipo de cuidado de que sea creíble que la figura está sentada. La figura parece que estuviese parada, pero nos damos cuenta por la postura del niño que no está parada sino sentada, pero claramente eso no es lo que importa, ¿sí? Lo que importa es esa relación interna entre esa madre con ese hijo, cuál es la significación que tiene, y ese trono y los tamaños que a mayor importancia van a ser mayores. Acá hay otra representación también en un tríptico, en este caso una representación de cuerpo entero y de pie. Con medallones que connotan a seguramente los evangelistas o a distintos santos o a los ángeles. Esta es una cajita a la que le falta la tapa, también realizada en marfil.
El píxide es una cajita que se utiliza para trasladar las hostias cuando están consagradas. La hostia es ese pan simbólico que simboliza el sacrificio de entrega de Cristo. Y acá vemos que hay un relieve. Esto es como lo más lejos que vamos a llegar con la tridimensión. Y este es el trono de Maximiano, del obispo que les mostré en la iglesia de San Apolinar y de San Vital. Y esta es la cátedra es el asiento del obispo, y es una de las piezas más importantes que ha quedado de la antigüedad realizada en marfil. Es una silla de madera revestida en marfil, es extraordinaria, y todas las placas que la rodean contienen escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, y en las uniones hay representaciones fitomorfas del tipo de las que vimos en la bóveda de San Vital. Acá vemos de cerca en el panel frontal, en el centro aparece San Juan Bautista y las otras 4 figuras corresponden a los 4 evangelistas, que en la clase que viene vamos a desarrollar más esa iconografía. Y los dípticos consulares o imperiales eran como carpetas actuales, carpetas lujosas, en donde se contenía documentación. Se realizaban en marfil y se realizaban cuando el cónsul era nombrado, era destinado como tal a una región del imperio. Estos son dípticos de temática laica, de temática civil, pero siempre el elemento religioso va a estar en esta época completamente interrelacionado, ¿sí? Y ahora prepárense para ver el más glorioso de los marfiles que ha llegado en relieve, que es este marfil Barberini, de total extracción clásica. Fíjense la figura de ese caballo, la fuerza que está haciendo en ese paño tan restringido. Está con la victoria alada en la mano, símbolo del triunfo, y está por sobre los pueblos que ha vencido. Es una figura del emperador. No sabemos bien de cuál, del emperador, y por encima aparece Cristo rodeado con 2 ángeles. Y hasta acá llegamos en nuestro recorrido bizantino.